Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico encontrarnos nuevamente en este tiempo hermoso que nos permite el Señor para bendecirnos a través de su palabra y darle gracias por todo lo que Él hace, por lo que ha hecho y por lo que está haciendo en la vida nuestra, como también en la vida de nuestras familias. Damos gracias a Dios porque hoy nos permite un día más de vida, que es un milagro de vida para nosotros, un milagro en el cual pedimos al Señor que nos ayude a vivirlo, para agradarlo en todo cuanto hagamos a Él y a todos los que estén a nuestro lado. Por eso pedimos tu bendición hoy y en todo tiempo, Señor mío, porque dependemos de ti para todo cuanto hagamos. Oro por cada uno de mis hermanos que está allí en casa, en sus lugares de trabajo, incluso algunos que están con este trabajo que ahora corresponde hacerlo desde casa, ese teletrabajo y todo lo que corresponde con nuestros movimientos en nuestra vida. Pero a ti te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú nos has sostenido y nos has dado esa libertad de buscarte, amado Rey, poder llenarnos de tu presencia y cada día, Señor, entender más tu palabra para nuestra salvación y para ayudar a otros para que igualmente consigan la salvación y la vida eterna. Gracias por este estudio, Señor mío, y queremos que tú nos sigas respaldando para que tengamos esta sabiduría e inteligencia para poder entender y comprender y hacer conforme está hecho en tu palabra, Señor mío. Te doy muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Retomando la palabra en Juan 8:24, para conocer que se debe creer en Él para salvación, leemos de la siguiente manera. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mire, realmente no hay algo más claro que si no se cree en Él, no hay salvación. Y al no creerse en Él, hay un pecado que recuerda las formas de pecado que vimos. Una forma es la incredulidad, cuando no se cree en el Hijo de Dios. Cuando no se cree en el Hijo de Dios, tampoco se cree en el Padre. Y cuando no se cree en el Padre, no se cree en el Hijo, no se cree en Dios, en una palabra. Entonces, eso es un pecado. Y el que tiene pecado no hace salvo. Así que en vuestros pecados moriréis, dice la palabra de Dios. Ahora miremoslo desde otra forma, desde otra perspectiva en la palabra. Juan 11:25. Y mire lo bonito que habla aquí la palabra de Dios, porque hoy muchas personas están muertas en vida. Están viviendo y andan y comen, corren, caminan, aún en pandemia, aún en quietud de que no se puede salir, se van para paseos y hacen rumbas. ¿Vea? Están muertos en vida. Están muertos en su pecado. Y Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo, oigan esto, yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! Eso es mucho decir. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, aún para este tiempo, que la palabra de Dios para todos los tiempos, no cae ninguna de sus palabras. Pase el tiempo, pase lo que pase, la palabra nunca va a pasar. Y está diciéndonos aquí a este momento, en este momento, que así estemos muertos en pecados y en delitos, si miramos a Él y creemos en Él, seremos salvos. Por eso Él está llamando la atención por medio de todo lo que está pasando en esta pandemia, para que le miremos y digamos, perdónanos Dios porque no hemos creído en ti. Hemos hecho todo lo contrario. O a medias, si tú sabes, hermano, que a medias no se puede andar con el Señor, se es frío o se es caliente, pero la tibieza no la soporta el Señor. Y la mayoría de personas, hermanos, está viviendo en la forma como no le agrada a Dios, con tibieza. Por eso vemos algunos que hablan de Dios, de Jesús, de la Virgen, hablan del nacimiento, hasta saben mejor las escrituras que cualquiera de nosotros, que
hemos sido versados en ello. Uy, eso uno queda impresionado. Pero vaya, mire la vida que llevan. Vaya, mire la vida que llevan. Qué vida tan atroz. Qué vida tan abominable. Entonces, ¿son fríos o calientes? No, son tibios. Y a esos tibios dice el Señor que los vomitará de la boca, de su boca. Entonces están engañados, hermanos. Porque le hablan a uno de Dios, pero se descuida un momentico y ya están diciendo la palabrota. O ya quieren hablar mal de cualquier persona, que lo maten. No, que lo exterminen, que lo saquen. Pero no hay amor en sus corazones. Esos son los que hoy en día llaman cristianos, que no son auténticos hijos de Dios, que el Hijo de Dios es verdaderamente como el que estamos conociendo, a Jesús. Y por eso este ejemplo valga para todos nosotros. Y si tú no te pones a la estatura de Jesús, te cuento, mi hermano o mi hermanita, con todo respeto te digo que estás perdiendo el tiempo hasta ahora. Pero llegó el momento de quitarnos toda esa vida de pecado, porque si no, entonces estamos siguiendo en ese montón de gente, en el montón, no salimos del montón de los pecadores. Y si en este momento llegara el Señor por su iglesia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos bajamos de ese montón? Si estamos bien arriba. No, por favor, entendamos la palabra de Dios con amor, pongámosla con gracia en nuestro corazón y ayudémonos, hermanos. Mire que es que esta palabra que estamos viendo es para ayuda nuestra y también para otros, ¿no? Al menos si no se habla, hablemos con el testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. Pero mire que debemos de creer en Jesús como lo dicen las Escrituras, no de otra manera. Y Juan 7, 37, 38 nos lo dice, mis hermanos. Por eso es que lo que se está enseñando hoy va justo apegado a la Escritura. Yo no he hablado otra cosa sino, mire, dándole citas y citas bíblicas. Porque es que así es como debemos de conocer a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. No hay otra manera. Y el que te vaya a enseñar de Jesús o de Dios o del Espíritu Santo sin mirar las Escrituras, si no está pegado a ellas, hermanos, yo creo que ahí sí estamos fallando y le ponemos cuidado. Mire lo que dice Juan 7, 37 al 38. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, yo creo que no hay mejor palabra en este momento que la que Dios te está diciendo a ti y me está diciendo a mí. Porque ¿qué ejercicio estamos haciendo esta mañana? Conociendo a Jesús, ¿cierto? Y si nosotros lo conocemos y damos crédito a su palabra que estamos leyendo, porque yo hasta ahora no les he contado ninguna historia mía ni nada personal. Solamente les estoy guiando para que leamos la palabra de Dios. En una palabra casi le digo, caminemos la palabra en esta mañana. Y así como lo dice la palabra de Dios, que debemos de creer, como lo dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Por eso Él está diciendo aquí en este pasaje bíblico de Juan 7, 37 al 38. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, mire, se hizo notar de algo que iba a decir muy especial. Y diciendo, de si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que, mis hermanos, si tenemos oído, oigamos lo que el Espíritu dice a nosotros como iglesia. Y Él está diciendo que sigamos creyendo en Él como lo estamos haciendo, leyéndolo en la palabra. Directamente de su palabra, hermanos. Démosle gracias a Dios por ello. Pero sabemos que en las Escrituras es la única forma y manera que podemos conocerlo.
Por eso esa cita que hemos leído varias veces llega a colación en este momento, porque Él es nuestra vida, la bendición de vida, de eternidad. Y dice Juan 5:39, una lectura que hemos hecho una y otra vez, y que nos sirve ahora para darnos cuenta que en la Escritura, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras podemos conocerlo. No hay otra manera de conocerlo. Y Él mismo lo dijo, el Señor Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. O sea, estudiarlas, profundizar en ellas, como estamos haciendo hoy. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Quién está hablando? Jesús. Y mire lo que dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, estamos recogiendo el testimonio de la palabra de Dios, de aquel que dio su vida por nosotros. Mis hermanos, en otra ocasión les me voy a permitirle pedirle a Dios que me permita darles a conocer a Jesús más aún, más profundamente. Esto que han escuchado es así como un barridito, pero tengo el estudio completo para poderlo compartir con ustedes sobre conociendo a Jesús. Y algún día lo vamos a ver, son como unos 30 y algo de puntos que se llevan para conocerlo, no es mucho tampoco. Hasta aquí hemos conocido, según este estudio de hoy, a Jesús. Todo lo que Él fue, todo lo que padeció, lo que tuvo que pasar, todo esto lo hemos visto. Ahora de aquí en adelante vamos a mirar y a conocer a Jesucristo. Mire que estamos hablando de Jesús y Jesucristo, pues es el mismo Jesús, pero aquí ya viene con un nombre compuesto, ¿no? Que es Jesús y Cristo, que conforman un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Y ese Jesucristo es el mismo Dios, porque Jesucristo es el que viene por la iglesia. Por eso les decía que era necesario conocer a Jesús, la persona de Jesús. Y acabamos de conocer en parte, ¿no? La persona de Jesús. Ya llegará el tiempo y viene ese estudio hermoso del Espíritu Santo. Entonces vas a conocer al Espíritu Santo de una manera tan hermosa e impresionantemente como Dios nos lo presenta en la palabra. Y también tenemos que conocer al Padre. Si nosotros conocemos esta deidad, tenemos el conocimiento del Dios poderoso. Entonces démonos a la tarea en este momento de conocer a Jesucristo, como nos lo presenta la palabra de Dios, a Jesucristo. Y primeramente nos lo va a presentar como el Emanuel. Si has escuchado hablar de ese nombre, ¿cierto? El Emanuel. ¿Qué quiere decir qué? Dios con nosotros. O sea, Jesucristo es Dios con nosotros. Vea cómo es. Pero esto estaba ya dado hace mucho tiempo, hermanos, porque hay una profecía a corto tiempo, recuerda que yo les he hablado sobre esto, donde el ángel, que se cumplió a los 9 meses, donde dice el ángel a María que tendrá un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. Entonces es una profecía que se cumplió a los 9 meses, cuando ella dio a luz a Jesús. Pero también Isaías, en el cual vamos a leer hoy, Isaías 7:14, nos habla de una profecía a más largo plazo, que también se cumplió cuando Jesús asciende a los cielos, a donde está su Padre, y se sienta a la diestra del Padre. Recuerda que Él tuvo que irse, dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera no podría enviarles al otro consolador. Entonces Él ascendió allí para dejar de ser Jesús. Hasta ahí se cumplió la labor de Jesús, lo que Él tenía que hacer. Así que, cumplido este tiempo, asciende a la diestra de Dios Padre y recibe un nombre que es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre que sea sobre todo nombre que sea Dios. Pero no lo nombra como Dios, sino lo nombra como Jesucristo, para que entendamos que se cumple lo que fue dicho por
Isaías en el capítulo 7, 14, que dice así, o sea, cumplimiento de esta profecía lo encontramos en este momento aquí. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Su cumplimiento se da en Mateo, esta palabra. Lo que estamos hablando de Isaías 7:14 se da cumplimiento en el Evangelio según Mateo. Pasemos allá, a Mateo 1:23. Lo que había dicho Isaías mucho tiempo atrás, en este capítulo 7:14, que dice, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Se da cumplimiento en Mateo 1:23. Leámoslo ahora sí, el cumplimiento de esa profecía. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya ven el cumplimiento de esa palabra del Antiguo en el Nuevo. O sea que Jesucristo, ahora sí entendámoslo bien, Jesucristo es Dios. Cuando tú escuches Jesucristo está hablando de Dios. Y Jesucristo es quien viene por la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Sí, o sea, Dios. Vamos a mirar ahora, para destacar un poquito y poner una mayor comprensión, a Dios y hombre. Oigan esto, ya no estamos hablando de Jesús, hombre. Dios y hombre. Porque ya estamos hablando de un cumplimiento, ¿verdad? Entonces, Hechos 2:36, lo que dice, nos va a ayudar bastante. Dice, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, miren que está hablando, tocó a Jesús, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vea, o sea, Dios y hombre. Cuando habla Señor, yo les había referido anteriormente cuando leímos este pasaje, lo está nombrando como Señor, o sea, como Dios. Y cuando habla de Cristo, está hablando del hombre. O sea que estamos mirando, conociendo a Jesucristo, al Señor y Cristo, al mismo Dios. Pero dice además, según las Escrituras, nos da a entender y miremos, que Él ascendió, este Jesús, y tomando ese nombre que sobre todo nombre fue para sentarse a la diestra de Dios Padre. O sea que en este momento Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1, del 1 al 4, nos va a decir sobre este respecto. Recuerden que estamos conociendo de Jesucristo. Ya de Jesús no, de Jesucristo. Entonces dice Dios en su palabra así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria total es la de Dios, pero el Hijo es el resplandor, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Recuerda que les referí que Él fue hecho menor que los ángeles. Aquí hay una exaltación, porque Él ya asciende y se sienta a la diestra del Padre, por eso ya toma una forma superior, se hace superior a los ángeles. Por eso dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, que es el mismo Emanuel.
o sea, Dios con nosotros. Pero este mismo Jesucristo también nos lo presenta la palabra de Dios para que lo conozcamos como el sumo sacerdote. Jesucristo es el sumo sacerdote. Recuerde que estamos hablando ya de Jesucristo. Hebreos 5, 9 al 10. Nos orienta, nos habla, nos indica en esta palabra de Hebreos 5, 9 al 10 sobre el sumo sacerdote, lo máximo. El sumo es lo máximo. Dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿sí ve cómo toca palabras de Jesús acá? Vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí ve cómo hace toca unas palabras de Jesús para llegar a mostrarnos a Jesucristo como sumo sacerdote? Y este sumo sacerdote lo muestra la palabra de Dios como juez. Oigan esto. No el que va a juzgar, no. Ya sabemos que quien nos juzga a nosotros es la palabra de Dios. ¿Sí? El código penal es el que juzga a un preso, a uno que está en el estrado allá para ser condenado. Lo juzga Aquí en esta versión, en esta versículo bíblico, nos dice así de segunda carta a Timoteo 4:1, para mirar que es juez de vivos y muertos. ¿Quién? Jesucristo. Dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, oigan eso, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cuando dice juzgará, es porque eres juez de vivos y muertos. Pero el juez, él sí va a juzgar cuando baje el martillo. O sea, dicte la sentencia. Ese es el momento del juzgamiento. La palabra es la que juzga. Hizo mal, pecó, no hizo esto, pecó por omisión, por de palabra, de obra, de pensamiento. Bueno, todo lo que vemos, las formas de pecar. Pero cuando todo esto sea claro en medio de las personas, que haya ese juicio, que se diga, mire, usted no hizo caso, usted hizo esto, usted mató, usted robó, usted no leyó la palabra, usted no oró, no me tuvo en cuenta a mí como Dios. Bueno, todo lo que le diga allá en ese momento Jesucristo, entonces va a dar la sentencia. A uno, cuando se da juicio es ya se sabe para qué se da juicio. Porque se tiene pecado, porque hubo algo que lo condene. Entonces baja el martillo y dice, a la paila, mijo. ¿Ve? Él es el que dicta la sentencia. Ahí ya no hay nada que hacer, hermanos. El que vaya a juicio ya tiene todo perdido. Por eso hoy en día nosotros estamos llevando la palabra del nacer de nuevo, para que no tengamos que ir a juicio. Claro que sí vamos a ir, pero no a ser juzgados, sino a ser testigos de ese juicio. Porque nosotros, la palabra de Dios nos nombra como testigos en el juicio. Entonces nosotros vamos a estar mirando el juicio, no siendo enjuiciados, es diferente. Bien, mis hermanos, vamos a mirar de aquí. Esto es algo poco lo que estamos viendo aquí de Jesucristo. Vamos a mirar de aquí en adelante, a entrar a un estudio más. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces vamos a entrar a seguir con el estudio de la Biblia. Y vamos a mirar qué es el canon de las Escrituras. Aquí empezamos a mirar ya, a entrar nuevamente directamente al estudio de las Escrituras. El canon de las Escrituras. Pero primero hay que mirar qué es canon. ¿Sí? Y canon significa caña de medir, como en este tiempo podríamos decir el metro, ¿sí? ¿Qué carga el maestro ahí en la cintura? Y uno dice, el metro. ¿Para qué es? Para medir las medidas que tiene que hacer para su construcción. Lo mismo es canon. Canon es una medición, una medida, y canon significa caña de medir.
Y este canon, esta medida se formó gradualmente. Eso no fue así de una vez, se fue gradualmente formando. Conforme a los libros inspirados fueron probándose por el uso. O sea, se iban midiendo y los libros que se iban conformando de la palabra de Dios se ponían en uso y ahí empezaban a ser seleccionados para formar un solo libro. Por eso la Biblia, recuerda que se llama libritos. Aquí empieza a tomar un poco más firmeza lo que hemos visto antes. Probablemente Esdras, el libro de Esdras, compiló los rollos del Antiguo Testamento para formar el canon del Antiguo Testamento. Aquí ya separa el canon del Antiguo al Nuevo. Entonces aquí dice que se cree, lo más probable es que Esdras, ese libro de Esdras, compiló los rollos del Antiguo Testamento, o sea, los tomó para sí y ahí en eso lo hizo para formar el canon del Antiguo Testamento, o sea que fue a través de Esdras. Y miremos, yo les había dicho que íbamos a mirar en qué fue escrito, en qué material, los idiomas, todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y miremos los idiomas en que fue escrita la Biblia. Y la Biblia fue escrita en hebreo. Vea. Así comenzó a nacer la Biblia, escrita en este idioma. Y este idioma de hebreo fue el idioma usado por los israelitas desde el comienzo hasta después de la cautividad en Babilonia. Y este idioma hebreo, se caracteriza porque se escribe de derecha a izquierda, un poquito como difícil, ¿cierto?, para nosotros. Y todas las letras del alfabeto del hebreo son consonantes, o sea que tú no vas a encontrar una vocal allí. Oiga, como rarito esa forma, ¿cierto? Bueno, ellos se la saben llevar por ese lado. Pero también nos habla de que fue escrito en arameo, pero ¿cómo fue el arameo? ¿Cómo nace el arameo? ¿Qué pasa con ese idioma? Resulta que el arameo, después del cautiverio, el hebreo como idioma del pueblo de Israel fue desapareciendo gradualmente y el arameo lo reemplazó, robándole sus costumbres. ¿Sabe, hermanos, que hasta eso hay una inteligencia? Porque una persona que quiere hacerse a una nación, conquistarla de alguna manera y quedarse con esa nación, empieza por cambiar el idioma. Entonces, ese arameo llegó a ser el idioma vulgar de los judíos y además es parecido al hebreo. O sea, no le metió una cosa que fuera como muy diferente, no. Le fue metiendo poco a poco el arameo, porque le parecía el hebreo, para mirar cuáles eran sus costumbres, cuál era toda su situación allí del país, de ese estado, y después quedarse con ese país, con ese estado. Entonces ahí nace el arameo, y así también se escribe en arameo. Y si tú alguna vez quieres escudriñar por allá, te voy a dejar eso como algo ahí que lo tengas en cuenta, para que algún día lo mires si tienes tiempo, ahora de pronto que tiene tiempo en este tiempo que nos da Dios, que hay algunos pasajes del Antiguo Testamento, algunos, no todos, algunos pasajes del Antiguo Testamento que están escritos en arameo y son, ¿sabe cuáles? Mire, Esdras, pero Esdras 4, 8 al 6, o sea, una porcioncita. Ese mismo Esdras en 18, 7 al 12 al 26. Y también está escrito en arameo una porción, o más bien estos capítulos de Jeremías, que es el capítulo 10 y 11. Y en Daniel se encuentra en arameo escrito el capítulo 2, 47 al 28. Daniel 2, no, más bien 2, 4 al 7. Sí, 2, 4 al 7, 28. O sea, del capítulo 2 hasta el capítulo 7, versículo 28 de Daniel. Hasta ahí, eso se encuentra escrito en arameo.
Eso tiene que ser con mucha escudriñar, mirar versiones, pero sí se puede encontrar que se encuentra en arameo. Así que dejo la tareita, de pronto a usted le gusta la investigación y puede hacerlo. Pero también fue escrita la palabra de Dios en griego. En el tiempo de Jesús era el idioma literario del mundo civilizado, este idioma griego, y universalmente conocido como tal. Se usó como medio para transmitir las nuevas ideas religiosas. El Antiguo Testamento fue traducido en griego por 70 ancianos en Alejandría. Eso sucedió entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo y se ha convertido en la versión de los 70 o la Septuaginta, que yo sé que tú has escuchado este nombre. Los que han podido hacer un bachillerato teológico o ahondar en el estudio teológico, va a conocer que se habla sobre la versión de los 70. Así es como nació esa versión de los 70. O también se le llama la Septuaginta. Mis hermanos, vamos a dejar este estudio hasta acá. Y si Dios nos permite, mañana seguimos y vamos a mirar los lugares donde se escribió la palabra de Dios, la Biblia. Y allá empezaremos. Así que, hermanos, Dios me los bendiga. Espero que haya sido de gran ayuda este conocimiento de la palabra. Y pido a Dios en el nombre de Jesús que nos guarde, nos proteja y nos ayude. Y que nuestras familias también estén en completa paz y seguridad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.